Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo y explosivo episodio de Retumba Polémica, tu fuente más confiable para conocer todas las noticias que sacuden a Venezuela y el mundo. Hoy te traemos un informe que está literalmente incendiando los titulares internacionales. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque los eventos que se han desarrollado en las últimas horas están marcando un antes y un después en la historia política de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro enfrenta una de las crisis más graves de su mandato, y lo que está ocurriendo en torno a la figura de Edmundo, uno de los líderes de la oposición, tiene al país y a la comunidad internacional al borde del abismo. Hoy será, sin duda, un día extremadamente complicado para Nicolás Maduro, quien ha intentado mantener su control sobre Venezuela, pero la presión interna y externa está alcanzando niveles insostenibles. Lo que sucedió en las últimas horas, con la fuga de Edmundo en el avión oficial del Reino de España, ha desatado un verdadero terremoto político. No es simplemente la salida de una figura opositora más, lo que está en juego es el reconocimiento internacional de Edmundo como el líder legítimo de Venezuela, una jugada que cambia las reglas del juego en el tablero geopolítico. En las imágenes que hemos obtenido en exclusiva, se puede ver a Edmundo abordando el avión oficial del gobierno español, una señal clara del respaldo que está recibiendo de una de las naciones más influyentes de Europa. No es cualquier aeronave, sino el avión reservado para dignatarios del Reino de España, lo que refleja que las autoridades españolas ya han tomado una postura contundente respecto a la crisis venezolana. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitar, incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. De cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave
en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa en Y no solo se trata de un vuelo, sino de un auténtico acto de reconocimiento diplomático. Las Fuerzas Armadas españolas han recibido a Edmundo en calidad de líder político, lo que implica un reconocimiento implícito a su autoridad sobre Venezuela. Este movimiento no ha sido una decisión al azar. Edmundo ha estado planificando cuidadosamente su salida del país durante semanas, tal vez meses, entendiendo que las circunstancias dentro de Venezuela se estaban volviendo cada vez más peligrosas para él y su equipo cercano. Con el régimen de Maduro intensificando su represión y buscando silenciar cualquier forma de disidencia, Edmundo sabía que su vida corría peligro si permanecía en suelo venezolano. El escape de Edmundo no solo fue una acción estratégica de huida, sino también el inicio de un nuevo capítulo político para Venezuela. Mientras él era recibido en España, el Parlamento español, en una sesión histórica, votaba por reconocer oficialmente a Edmundo como el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Con una mayoría abrumadora, los parlamentarios decidieron respaldar a Edmundo, enviando un mensaje claro a la comunidad internacional y, por supuesto, al régimen de Maduro. Esta decisión del Parlamento español podría tener repercusiones mucho más allá de Europa, ya que otras naciones podrían seguir su ejemplo en las próximas semanas. Este respaldo internacional es un golpe devastador para Maduro, quien ha intentado aferrarse al poder mediante alianzas con países como Rusia, China e Irán, pero ahora ve cómo el apoyo europeo comienza a inclinarse a favor de la oposición. El reconocimiento de Edmundo como presidente legítimo podría ser el catalizador que lleve a otros países, tanto en Europa como en América Latina, a replantearse su postura y quizás reconocer también a Edmundo como el nuevo líder de Venezuela. Pero la historia no se detiene aquí. Antes de abordar ese avión hacia la seguridad de España, Edmundo vivió momentos extremadamente tensos y peligrosos dentro de Venezuela. En los días previos a su huida, Edmundo había estado refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, un lugar que le ofrecía cierta protección diplomática mientras decidía sus próximos pasos. Sin embargo, incluso en ese santuario diplomático, la presión del régimen venezolano fue implacable. Según fuentes cercanas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por Maduro, y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, se presentaron personalmente en la residencia del embajador español para confrontar a Edmundo. No llegaron simplemente a negociar o a dialogar, sino que lo hicieron con un documento en mano, exigiendo que Edmundo lo firmara. Este documento no era cualquier acuerdo, se trataba de una exigencia del régimen para que Edmundo renunciara públicamente a cualquier participación futura en la política venezolana. Es decir, Maduro y su círculo íntimo querían que Edmundo desapareciera por completo de la escena política, forzándolo a exiliarse y a permanecer en el anonimato. La presión fue extrema. Jorge y Delcy Rodríguez le dieron un ultimátum a Edmundo: firmar el documento y salir del país de manera inmediata, o enfrentarse a las consecuencias. Estas palabras no dejaban lugar a la duda, las amenazas veladas de cárcel, violencia, o algo peor estaban presentes. Edmundo, a pesar del riesgo, se negó rotundamente a firmar. Sabía que hacerlo significaría rendirse, abandonar su lucha y traicionar a los millones de venezolanos que lo apoyan. Fue un momento de máxima tensión, donde Edmundo temió por su vida. No era solo una cuestión de renunciar a la política, sino de sobrevivir en un entorno que se estaba volviendo cada vez más hostil y peligroso. Frente a esta situación, Edmundo tomó la difícil pero estratégica decisión de abandonar Venezuela temporalmente.
Su razonamiento fue claro: en este momento, podría ser más efectivo desde el exterior, donde podría organizar una resistencia más fuerte, ganar más apoyo internacional y preparar el terreno para su eventual regreso. Edmundo no ve esto como una huida permanente, sino como una estrategia para fortalecerse. Desde España, tendría la posibilidad de fortalecer sus lazos diplomáticos y consolidar alianzas con países que ya están cuestionando la legitimidad de Maduro. Edmundo sabe que volverá pronto a Venezuela, y lo hará con una misión clara. En enero, espera asumir el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo ha venido planeando. Este no es un simple deseo. Edmundo está trabajando activamente para construir las condiciones necesarias que le permitan regresar con el respaldo de la comunidad internacional y de sectores clave dentro de Venezuela que ya están cansados del régimen de Maduro. Él está convencido de que su liderazgo es la única opción viable para lograr una transición pacífica y democrática en el país. El reconocimiento de Edmundo por parte de España es un hito crucial en la crisis política venezolana. Si bien Maduro aún cuenta con el apoyo de algunos aliados internacionales, la creciente legitimidad de Edmundo en el extranjero podría debilitar seriamente la posición del régimen. Además, con Edmundo trabajando desde el exterior, organizando a la oposición y ganando el respaldo de gobiernos extranjeros, Maduro enfrenta un nuevo tipo de resistencia, mucho más coordinada y respaldada globalmente. El hecho de que Edmundo haya decidido no firmar el documento que le obligaba a retirarse de la política es una clara señal de que no se rinde. A pesar de las amenazas y del riesgo para su vida, sigue comprometido con la lucha por la democracia en Venezuela. Su decisión de salir del país no es un signo de debilidad, sino una táctica para continuar la lucha desde una posición más segura y efectiva. Su promesa de regresar y asumir la presidencia en enero marca un momento decisivo en la historia reciente del país. La situación actual en Venezuela es extremadamente volátil, y los próximos meses serán determinantes para el futuro del país. El reconocimiento de Edmundo por parte de España puede marcar el inicio de un cambio de postura por parte de otros países europeos y latinoamericanos, que podrían seguir el ejemplo español y reconocer también a Edmundo como el legítimo presidente. Esto pondría aún más presión sobre el régimen de Maduro, que se encuentra cada vez más aislado en el plano internacional. La posibilidad de que Edmundo regrese en enero para asumir el cargo de presidente también introduce una nueva variable en el juego político. Si logra consolidar su apoyo internacional y regresar con suficiente respaldo dentro de Venezuela, podría ser el inicio de un proceso de transición hacia una nueva etapa política para el país. Sin embargo, el régimen de Maduro no se rendirá fácilmente, y es probable que las tensiones aumenten a medida que nos acerquemos a esa fecha clave. En Retumba Polémica, estamos comprometidos a mantenerte informado sobre cada detalle de esta situación en desarrollo. Subimos vídeos todos los días con las noticias más recientes y exclusivas sobre Venezuela, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. La situación está lejos de resolverse, pero estamos aquí para traerte la verdad. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias.
Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo